en contra de docentes. En el mes de marzo del 2019, la suma de sumarios administrativos aumentó a 713 casos. El Ministerio de Educación informó que de los 713 sumarios se emitieron 40 resoluciones, siendo 38 profesores desvinculados de su cargo y 2 de ellos ratificados en su estado de inocencia. Las cifras antes mencionadas permiten evidenciar que a nivel nacional existe un alto número de sumarios, ¿no es cierto? Entonces, de sumarios administrativos para docentes fiscales. Entonces, me está dando los datos a nivel nacional y está tomando datos de fuentes confiables, de una fuente confiable como es el Ministerio de Educación. Luego viene datos provinciales a nivel meso, ¿no? ¿Dónde trabajó esta estudiante? ¿Dónde trabajó estudiante que ya se graduó hace 6 meses? ¿Dónde trabajó esta estudiante? Trabajó en la provincia de Imbabura. Entonces dice, en la provincia de Imbabura, las direcciones distritales 01, 02, en sus informes de rendición de cuentas del 2018, mencionan que se registran 37 resoluciones emitidas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. El Distrito de Educación Antonio Ante Otavalo señalan que en el 2018 se desarrollaron 6 sumarios administrativos a docentes. En el Distrito de Educación Ibarra, Urcuquí y Pimampiro señala que se han resuelto 12 sumarios administrativos. Es decir, están dándome datos o están expresando, esta compañera está comentando que a nivel provincial también se dan sumarios administrativos, ¿no es cierto? Y luego baja a Ibarra, que es la zona donde que ella trabajó y donde que la chica vivía, o vive, ¿no? El Cantón Ibarra pertenece a la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación, Dirección Distrital 1, no sé si es 1. En este cantón, en el año 2019, se han suscitado 13 sumarios administrativos. La base de datos son pertenecientes al Ministerio de Educación, es decir, son datos confiables, ¿verdad? Entonces, con estos datos, la estudiante se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance que tiene la defensa de oficio en el proceso de impugnación de actos administrativos para docentes fiscales? ¿Y cuáles son las consecuencias frecuentes en los casos registrados en Ibarra en el año 2020? Estos son los datos. Fíjense qué es lo que nos están dando. Datos, ¿no es cierto? Datos de los escenarios macro, del escenario meso, del escenario micro. Es decir, me está dando datos que confirman que este problema existe, ¿verdad? De esa manera se va a construir lo que se llama el contexto, es decir, los datos que evidencian que este problema existe. Ahora, aquí faltaría, por ejemplo, estos datos entran a la parte cuando comienza a explicar, cuando usted ya hace o cuando la estudiante hizo la explicación de su problema, estos datos pasan al párrafo en donde se le pide ejemplos, ¿verdad? En el microensayo. No sé si les quedó claro, compañeros, o no todavía cómo se arma esta parte que se llama planteamiento del problema. No sé si les quedó claro o todavía no está claro. Doctora, buenas tardes. O sea que partiríamos por algo general, de ahí iríamos a
a algo más, se podría decir un poquito más específico y después lo específico. ¿O estoy O mal? sea, los escenarios son a nivel general, que sería el Ecuador, a nivel macro, ¿no? A nivel meso, que sería la provincia en donde que va a trabajar, y a nivel micro, que sería en la ciudad o en la institución o en el poblado, qué sé yo, donde va a trabajar. Por eso es que se da datos, como usted ve en este caso, se da datos primero de los docentes fiscales que tienen sumarios en todo el Ecuador. Después, los docentes fiscales en la provincia que ella va a trabajar o que trabajó, que fue Imbabura. Y luego puntualiza ya los datos de la ciudad en donde ella va a trabajar o trabajó, que es en Ibarra. ¿Sí? Entonces, es como un embudo, si usted quiere, ¿no? Se parte de lo general y se cae en lo particular. No sé si le quedó claro, Paul Iván. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Sí, sí. Ok. Bueno, esa es la manera de trabajar y eso es lo que tendrían que poner esta noche, pues, de ver de esta tarde, ¿no es cierto? Poner los datos que confirman que existe su problema. Reitero nuevamente, si usted no encuentra problemas, si usted no encuentra indicadores, datos, con seguridad usted no tiene problema. Con seguridad usted no tiene problema o no logra armar su problema. Doctora, disculpe, Diga. la pregunta, verá, si estos datos son micros, pueden entrar en el detalle de una investigación y no sean macro, solo micro. No le escuché, compañero. Me hágase la fineza de repetir. Si es que estos datos son micro, o sea, de una microinvestigación también entran en el marco de la investigación, o sea, si es que no tengo datos macro, no importa. Necesariamente debe referirse a datos macro, necesariamente, no solamente datos micro. No. Tiene que referirse también a datos macro, meso y micro. Esos son los escenarios. Ahora, vamos a suponer que no existen datos, que generalmente existen en los tres escenarios datos, ¿no? Pero supongamos que no existen realmente datos, sino solamente, vamos a imaginar un problema que se está dando solamente en Quito. No sé si se podría decir un problema que solamente se da en Quito y no en el resto de provincias ni de cantones de la provincia. No lo sé. Pero la mayor parte de los problemas tiene que ser desde lo macro, lo meso y lo micro. No sé si te respondí, compañero. Sí, doctora, muchas gracias. O sea, Bueno, doctora, esto sería la regla general, ¿no? O sea, sería que hay que, esto de macro, meso y micro, hay que cumplir generalmente para la investigación de un problema. hay que cumplir necesariamente para explicar el problema, para explicar Ah, esta ya. primera parte que se llama planteamiento del problema. Porque recuerde, ¿qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema tiene un párrafo en donde que usted me va a decir de qué va a investigar. Otro párrafo donde que me va a decir por qué va a investigar. Otro párrafo donde que me va a dar evidencias o ejemplos o datos de que este problema existe. Y otro párrafo de cierre que me va a decir, por estos datos, yo estoy investigando esto. ¿Verdad? Así es el planteamiento del problema. Compañeros, no sé si se les aclaró un poquito. Doctorita, buenas noches. Dígame, Nicole. Buenas noches, doctora. Disculpe la molestia. ¿Será que nos puede ayudar, por favor, repitiendo estos últimos ítems, por favor? ¿Qué debe tener los párrafos? A ver, creo que el día viernes, no sé si en las clases anteriores, incluso habíamos quedado, hicieron un ejercicio que yo les había anulado, ¿no es verdad, compañera Nicole?
Sí, doctor. En ese ejercicio yo le había mandado hacer un microensayo de cualquier tema, ¿no es cierto? Sí, doctora. ¿Por qué yo les decía que mi interés es que usted aprenda a escribir bien? Usted debe aprender a escribir bien. Un abogado o abogada debe saber escribir bien. ¿Cómo es escribir bien? Es escribir con coherencia lógica. Es escribir siguiendo un hilo conductor. Y entonces, para aprender a escribir, le pedí, o estoy tratando de pedirles lo más elemental que usted necesita para explicar su problema. ¿Y qué es lo más elemental para explicar su problema? Escribir 4 párrafos, no más. Estos 4 párrafos, van a ir ubicados en el formato de la propuesta de investigación. Estos 4 párrafos van a ir en la explicación de lo que usted quiere investigar, ¿verdad? Que se llama planteamiento del problema. ¿Cómo se escribe el planteamiento del problema? El planteamiento del problema se escribe, en primer lugar, un párrafo donde que usted me dice qué va a investigar. Es decir, usted pone en blanco y negro qué es lo que usted quiere investigar. ¿Sí? Otro párrafo en el que usted va a decirme por qué va a investigar eso. Otro párrafo en el que usted va a darme ejemplos. Pero estos ejemplos, estos datos, los ejemplos son los indicadores. Y estos indicadores deben venir ordenados, desde lo macro, lo meso, lo micro. Y luego un párrafo de conclusión. No sé si ahí le quedó claro, Nicole. Muchísimas gracias, doctora. Sí, mucho mejor. Muy bien, me hacen acuerdo, me estaba recordando en este momento de que hay una resolución muy importante para comunicarles a ustedes y que va a cambiar un poquito, no mucho, va a cambiar un poquito el sistema de trabajo de este proceso que estamos. La coordinadora del área de investigación nos ha mandado un acuerdo que solicitamos del área al Consejo de Carrera de la facultad, en donde se solicitó que los estudiantes ya no hagan la propuesta, sino que hagan directamente el perfil, porque a veces aprobar la propuesta, que vaya a los lectores la propuesta, regresar, las aprobaciones, luego el perfil, demoraba mucho el proceso de grado. Y además había muchas dificultades de papeles, certificados, en fin, cualquier cantidad de trabas dentro del proceso, este proceso burocrático, ¿no? Entonces, habíamos pensado que se debe flexibilizar este proceso para que se agilice, ¿no? Para que se agilice el proceso de que los estudiantes hagan su investigación sin tanto papeleo. Entonces nos han aceptado esa solicitud y ya no va a haber la propuesta, sino que la propuesta se la redacta, se evita hacer la propuesta y solamente se redacta directamente el perfil. Esto no quiere decir que se evita pasos, ni que lo que estamos estudiando no está vigente. Es más, quizás hay que trabajarlo con mayor precisión, el perfil, porque el perfil es un diseño de cómo usted va a hacer la investigación. Entonces, lo primero que se hace en este diseño, en este perfil, que en la facultad se llama perfil, en otras universidades se llama diseño, ¿no es cierto? En otras universidades se llama plan de investigación. Cualquiera de estos 3 nombres es lo mismo, el diseño de investigación, el plan de investigación, ¿no es cierto? O
el diseño de investigación, el plan de investigación, el perfil, es lo mismo, es lo mismo. Tiene los mismos componentes, además a nivel mundial, como yo les decía la vez anterior, a nivel mundial el protocolo de investigación es el mismo. Usted puede coger una investigación o un libro de investigación de la UNAM y va a encontrar el mismo protocolo de investigación. En los Estados Unidos se sigue el mismo protocolo de investigación. En la Universidad de Costa Rica se sigue el mismo protocolo de investigación. Es decir, usted está aprendiendo a hacer el protocolo de investigación, está haciendo su plan de investigación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago un plan? ¿Cómo hago un plan, no es cierto? Es como cuando usted dice, ¿cómo sería? Les voy a poner un ejemplo un poco de la vida cotidiana, ¿no? Como cuando uno dice, vamos a hacer una fiesta, ¿no es cierto? Va a ser una fiesta. Entonces, ¿qué hace? Hace un plan. Hace un plan y comienza a pensar en dónde va a ser, con qué música va a ser, cuántos invitados va a tener, cuántos, qué sé yo, en qué lugar va a ser, en fin, un montón de detalles, ¿no es cierto? Esto que comenzamos a hacer ahora, que es el perfil, ¿no es cierto?, es hacer su plan de investigación, su plan de investigación. Pero lo primero, el primer paso de este diseño, de este plan, es pensar qué voy a investigar, ¿no es cierto? Es pensar qué voy a investigar. Es pensar qué es lo que yo quiero solucionar, qué vacío quiero encontrar, en fin. Y luego que encontremos eso, entonces comenzamos a planificar cómo hacerlo, ¿verdad? De tal manera que si nos dan paso para hacer directamente el perfil, ya no vamos a quedarnos solamente en la propuesta, porque son los mismos elementos, nada más que es como que se partía el documento en dos. Ahora no se va a partir el documento en dos, sino que vamos a seguir de una sola, porque usted tiene que presentar un solo documento. No sé si es que les quedó claro o si tienen alguna preocupación. Sí, doctora, una moción del curso que me supieron indicar los compañeros es que verá, como usted mandó a a realizar el planteamiento del problema, hay unas personas que han cambiado de problema por las cuestiones de mirar tal vez algo más pequeño, algo más como que viable. Entonces, quisieran tal vez en el problema no enviar solo la tarea que quedó para hoy, no solo enviar las evidencias, sino solo el problema. Porque todavía hay confusión en algunas personas, no saben qué mismo problema plantear, o sea, cambian a veces. A ver, el deber de esta tarde era plantear el problema y las evidencias, no solo las evidencias, porque si me mandan solo las evidencias, yo no sé de qué problema es. Recuerde que la tarea de esta tarde tiene una valoración de 2 puntos, y esos 2 puntos es un punto el problema y un punto los indicadores. Ahora, el planteamiento, como yo siempre les digo, el planteamiento del problema nunca está escrito en piedra. El planteamiento del problema se lo puede cambiar todos los días hasta que usted encuentre un problema viable de investigar, un problema preciso, hasta cuando ya esté pulido su problema y le permite continuar. ¿Sí? Daniela, dígame. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Con respecto a lo que nos dice Darío, es debido a que, si bien es cierto, nosotros habíamos estado ya desarrollando este tipo de ensayo para el planteamiento de problema con las evidencias. Realmente yo hablo personalmente, no sé, creo que la mayoría estamos de acuerdo en esto, por eso se ha dado esta moción, dado que lo estábamos haciendo de una manera diferente porque no teníamos este conocimiento de esta estructura de lo macro y lo micro, sino que lo estábamos planteando tal vez de una manera general. Por eso todos estamos preguntando al respecto, porque
esto no lo sabíamos, al menos yo no lo sabía, no lo escuché, no sé si los demás lo escucharon o solo yo, pero lo desarrollamos como usted lo dijo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Por qué lo vamos a investigar? Y las evidencias, pero el problema y la conclusión al final. Pero las evidencias, también usted nos está dando un desglose dentro de este párrafo de las evidencias, ¿no? Desglose que nosotros no lo habíamos manejado así, sino que de manera general, o sea, evidencias estas, pero no lo hicimos como usted nos está indicando en este momento. Por eso es que Darío está diciendo que tal vez podamos mandar el planteamiento, porque realmente hasta poder ubicar estas evidencias, o sea, los indicadores de la manera que usted nos está diciendo en este momento, la mayoría creo que no lo tenemos así, sino de manera general, o al menos es mi apreciación, doctora. ¿Usted estuvo en las clases anteriores? Creo que yo hablé del contexto hace... En las primeras no, y lamentablemente como no hay grabación, en las primeras clases no, porque me hicieron un cambio de paralelo, vine a la siguiente semana. Entonces, de esas clases en adelante no había escuchado al respecto de este desglose, ¿no? Sino de manera general. Por eso también el presidente nos está diciendo de esta moción que se ha hecho. Bueno, yo creo que desde hace 2 semanas o hace una semana yo ya comencé a hablar de los escenarios y de los contextos macro, meso, micro. Por eso revisamos algunas tesis. Incluso les revisamos la tesis de los grafitis. No sé si usted estaba cuando revisamos los indicadores de los grafitis, que también revisamos con ustedes. Entonces, bueno, si tú no estuviste, no hay problema, yo puedo, y si hay una inquietud de los compañeros, yo puedo volver a repetir. Y voy a volver a repetir nuevamente con un gráfico, voy a compartir y voy a hacer nuevamente. Creo que les hice ya, pero no hay problema, si todavía les queda inquietud, yo no tengo problema de repetir hasta cuando les quede claro qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy nuevamente, esto ya revisamos, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer nuevamente esta hojita en blanco que yo suelo hacer. A ver, ¿cuál es el deber de esta tarde? ¿Cuál es el deber de esta tarde? No se confundan. ¿Cuál es el deber de esta tarde? El deber de esta tarde es muy simple. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que debería hacer? Debería poner aquí, ¿no es cierto? Debería poner aquí debería poner su problema de investigación. ¿Cómo se abre el problema de investigación? ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo se abre el problema de investigación? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se arma el problema de investigación? ¿Cuál es la formulita? ¿Cuál es la formulita? ¿Me ayuda, presidente? ¿Cuál es la formulita? O cualquier persona. ¿Quién es y cómo? Oh. A ver, ¿cuál es la formulita? El problema jurídico. Dígame. La fórmula es P, que es el problema jurídico. Muy bien. Q, que es quién es y a quién voy a investigar. D, dónde y el lugar que voy a investigar. Y la T, que es cuándo o desde cuándo. Muy bien. Esa es la formulita. En el problema de investigación, les había dicho, lo primero que tienen que poner es la P, que es el problema jurídico, ¿no? Que está claramente qué va a investigar. Aquí tiene que verse qué va a investigar desde el punto jurídico. ¿A quiénes usted piensa investigar? ¿En dónde piensa investigar y el tiempo?
De esta manera usted construye su problema. Entonces, una vez que yo pongo aquí mi problema, entonces yo voy a buscar acá, voy a buscar los indicadores, ¿no es cierto? Unos indicadores macro. ¿Qué serán los indicadores macro? ¿Qué serán los indicadores macro? Son los datos o evidencias del país. Exacto, a nivel nacional. Pero usted supongamos que dice, cuando dijo dónde, supongamos que usted dice que va a ser en la provincia que va a ser en Cuenca, ¿no es cierto? Entonces debe buscar los indicadores MESO. ¿A qué hace referencia si estoy haciendo en Cuenca? A la provincia, ¿no es cierto? Indicadores provinciales. Entonces ahí tomará usted datos de Azuay, ¿verdad? Y luego usted aterrizará en lo micro. Y en lo micro va a ser de la ciudad o del lugar, ¿no es cierto? O lugar en donde se realiza la investigación. Esto es el deber de esta tarde. Esto incluso puede tomar este cuadrito y hacerlo así. Este es el deber de esta tarde. ¿Por qué razón? Porque usted necesita decir que este problema que usted ha investigado está presente en la realidad nacional, está presente en la realidad provincial y está presente en la ciudad donde usted va a investigar. ¿Está claro el deber que era para esta tarde, compañeros? ¿O no? ¿Está Doctora, claro, compañeros? buenas tardes. El deber que teníamos para hoy no se especificó exactamente que hay que poner macro, meso ni micro, pero usted lo que nos indicó es que planteábamos el problema y buscábamos referencia del problema planteado. Ese era el deber que íbamos a hacer para entregar hoy día. O sea, en eso quedamos. Ahora, agregando el mazo micro y entonces ya sería los tres indicadores. No sé Ya si sería... están mirando, compañeros, no sé si están mirando. Sí, doctor. Ya. Fíjese que aquí dice, ¿no es cierto? Dice la disposición, lo señalado para hacer la tarea. La tarea que deben presentar consiste en plantear de manera correcta el problema jurídico. Este problema debe estar acompañado de las evidencias o datos que confirmen la existencia del problema. Esta información debe estar presentada de acuerdo a la explicada por la docente en clases, es decir, macro, meso, micro. La tarea tiene una valoración de 2 puntos, un punto por el problema y un punto por las evidencias de la contextualización. Y el momento en que usted pinche en contextualización, le salta esto. El momento en que usted pincha la contextualización, le salta esto. Y entonces, fíjese que acá es la clase que yo les di, que es el contexto, qué circunstancias existen, ¿no es cierto? Significa explicar desde lo macro, lo meso y lo micro. ¿Cómo se escribe? Evidencias a nivel del país, evidencias a nivel provincial y evidencias a nivel local. Eso es lo que estaba, mis queridos amigos, en el aula virtual. ¿Sí? ¿Revisaron el deber o no revisaron el deber?
La verdad sí, pero no pinché en la contextualización. Ahí sí me dejó, ahorita sí me dejó fuera de foco. Siempre verdad, yo sí. les pongo muy clarito los deberes para que ustedes hagan y para que puedan hacer su deber, porque esto de la contextualización lo revisamos en clase, ¿verdad? Entonces, este era el deber para esta tarde y que tienen que hacerlo hasta medianoche. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no organizó? Tienen hasta medianoche porque tienen también el aula virtual. Está abierto para tener 2 oportunidades de realizar, es decir, los que enviaron pueden volver a rehacer, abrir, cambiar y volver a rehacer, volver a organizar los datos. ¿Alguna pregunta hasta acá nuevamente? Doctora. Diga. Eso le comentaba, doctora, disculpe. Usted le paso al compañero y después le comento. Muchas gracias, Darío. Bueno, yo he estado revisando el aula virtual y sí es correcto lo que usted dice. O sea, hay dos opciones, hay dos intentos, perdón. Pero al momento en que yo quiero editar la entrega, ya no me deja editar la entrega. O sea, no puedo borrar mi anterior documento para volver a subir el otro. Ya voy a revisar eso. Voy a Sí, revisar eso para... Sí, eso es todo. Gracias. Ok, te voy a revisar. Bueno, entonces, explicado así como está en el... Tienen que ustedes siempre leer qué es lo que yo les pongo en el aula virtual. Yo me ayudo mucho del aula virtual, igual que sus deberes deben estar en el aula virtual, igual que su asistencia debe estar en el aula virtual. También tenemos una comunicación de parte de la dirección de la carrera, donde que este semestre se va a tomar en cuenta las asistencias. El semestre anterior no se tomaba mucho en cuenta las asistencias, hoy sí se va a tomar en cuenta las asistencias. Entonces ponga atención de poner sus asistencias en el aula virtual. No sé, ese es el deber que lo tienen que presentar ahora. Nada más eso. No se confundan todavía con el microensayo. El microensayo es más adelante. ¿Por qué razón? Porque el microensayo ya va a comenzar a hacerse cuando se trabaje el planteamiento de problema. No es que más adelante, sino a lo mejor esta misma semana terminamos haciendo el planteamiento del problema con sus datos y con su problema. Para hacer el planteamiento del problema es necesario que tenga ya mucha claridad en su problema. En el listado de problemas que yo tengo, que el compañero me hizo la fineza de recoger todos los problemas de la semana, creo que el día viernes tuvimos el listado de problemas, podría decir que un 60% todavía no tiene claridad en lo que piensa investigar. Entonces, si todavía no hay claridad en lo que piensa investigar, este ejercicio de buscar indicadores, esta primera investigación pequeñita de identificar los indicadores, aunque resulte redundante, le ayuda a usted a puntualizar, a darse cuenta que si no tiene indicadores, usted no tiene problema. Y si no tiene problema, no va a encontrar indicadores. Entonces, al no encontrar indicadores, tiene que rehacer y tiene que repensar hasta encontrar un problema de investigación. No trate de traerme indicadores descabellados que no tienen relación con lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Hay veces que me traen como indicadores resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, ese no es un indicador. Ese no es un indicador. Necesito datos. Datos, son estadísticas, son eventos, son datos, no son resoluciones. Resoluciones de la Corte Nacional, de la Corte no sé qué. No, ese no es un dato. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender, compañeros. Sí, doctora, sí. Bueno, a ver, sería bueno para concretar, ¿no es cierto? Para ir concretando con ustedes este primer deber que me interesa mucho porque este primer deber les ayuda a ustedes a aterrizar en el problema.
No sé si alguien quiere compartir la pantalla y nos muestra, o si prefiere dictarme el problema como hemos venido trabajando. No sé quién lo quiere hacer. Doc, tal vez lo puedo hacer yo. Sí, con todo gusto. ¿Quiere dictarme o usted comparte? Le comparto yo. ¿Ya? Porque igual estaba buscando unos indicadores. Cambié de problema, sinceramente, porque al otro no le vi indicadores y mejor dije, lo descarté. Y por eso Muy le quiero mostrar este a ver si es que vale. claro, compañero, con todo gusto. Ya, Doc. Doctora, compañeros, buenas noches. Hasta que el compañero comparta. Pero no sé si fui solo yo o algunos compañeros también tuvieron dificultad al momento de poner la asistencia. No se me cargaba. Y de ahí ya me olvidé, sinceramente, después de intentar. Patricio, llegó tarde a la clase. No, sí estuve, bueno, desde las 6:10. De igual manera, doctora, tampoco pude poner asistencia. Voy a No se compartir me acaba. nuevamente para ver la asistencia con ustedes. Porque es mejor chequear entre todos, ¿no? Chequear hasta que el compañero esté listo. A ver, ahí tenemos el aula virtual. No sé si le están viendo. Sí. Vamos a ver la asistencia. Aquí tenemos todos los compañeros que ya pusieron asistencia. Mira. Ah, ya me compartiste. A Siga ver, nomás, Doc. Me avisa cuando voy a ya volver comparto. a compartir un ratito. Ahí está. Todos los compañeros que ya han puesto, mira la asistencia. Entonces, tú no entraste a tiempo, pero de todas maneras te pongo Patricio. ¿Quién más está sin Gracias. poner Yo asistencia? también, doctora Daniela vino, esa justo arriba de Patricio que está ahí. ¿Quién Eso, más? muchas gracias. Yo también, Doc Guevara, por favor. Traten de entrar con el tiempo necesario para poner su asistencia. Ok. Muy bien. Ok, compañero, por favor, comparta. Listo, Doc. No sé si lo pueden ver. Está cortado no sé si Ahí, le hablas ahí, pero la letra casi no se le ve. ahí, Doc. Ya, ¿cuál es la eficacia de la ordenanza municipal frente al incremento del comercio informal en la ciudad de Quito, en el sector La Marín, Ok, pero más que eficacia, me parece que se debería usar, ya vamos a hablar de las variables, más que eficacia, se debe hablar de incidencia. ¿Qué quiere decir incidencia? Quiere decir el impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene esa ordenanza? Entonces, quítele la eficacia, póngale cuál es la incidencia de la ordenanza municipal 332, artículo, ¿de qué habla la 104? El 104 específicamente habla sobre las multas que se va a efectuar a las personas que realicen el comercio informal en aceras, avenidas, paradas de autobuses. Uh-huh. Entonces, de eso trata el 104, ya de las sanciones que se efectúan frente a este grupo de comerciantes informales. Entonces, no es frente, sino para, como dijiste tú, para
para sancionar. No frente, sino es para sancionar el comercio informal en la ciudad del sector. Para sancionar, ¿no es cierto? Porque tú estás hablando de sanciones. Ajá. Entonces, ¿cuál es la incidencia de la ordenanza municipal 332, artículo 104, numeral 5, para sancionar el comercio informal? O para, no tanto para sancionar, me parece que la ordenanza debe decir, porque una ordenanza no es sancionadora, la ordenanza es más bien reguladora, ¿no es cierto? Sí. Entonces es para regular el comercio informal en la ciudad de Quito, en el sector de la Marín, en los años 20 y 21. A mí me parece que como la investigación va a hacerse en el año 2022, ¿verdad? Porque si pones en el 21 tendrías exactamente 2 semanas para hacer la investigación. Claro. Entonces póngale mejor, quítele el 2020 y el 2021 y póngale el 2022. ¿Ves? Ahí tenemos claramente el problema de investigación. Muy bien cambiado ese problema, ¿no es cierto? Sí, y aquí tú tienes un montón de evidencias. Sí, eso mismo estaba ya buscando. A nivel nacional, tú tendrías que a nivel nacional existe mercado informal en todas las ciudades del Ecuador, que debido incluso al desempleo, debido a la pandemia, se ha agudizado el mercado informal en todas las ciudades del Ecuador. Y tienes datos de cómo se ha incrementado en Guayaquil, cómo se ha incrementado en Cuenca, cómo se ha incrementado en Quito, cómo se ha incrementado en Riobamba. Qué sé yo, tienes un montón de datos a nivel nacional, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, hay bastante Luego información. tenemos datos a nivel meso. ¿Qué sería a nivel meso? A nivel provincial. Que si tú vas a trabajar en Quito, ¿cuál sería la provincia? Pichincha. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos? A nivel de Pichincha también se ha incrementado el mercado informal. Y tenemos datos del INE, datos de Ecuador en cifras, ¿no es cierto? Que nos da el mercado informal en Cayambe, el mercado informal en Pedro Vicente Maldonado, el mercado informal en Pedro Moncayo, el mercado informal incluso en las ciudades pequeñitas como Machachi, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la problemática a nivel provincial. Y luego aterrizamos en Quito. En Quito, de igual manera, el mercado informal ha crecido, ¿no? Y ha crecido alrededor de los grandes sectores en donde asiste la gente, pues, ¿no? En este caso, en el centro histórico. Tú puedes ver en el centro histórico cómo ha crecido con datos en, qué sé yo, alrededor del mercado Ipiales, alrededor de las grandes plazas, y vas a aterrizar en la Marín, que es tu lugar en donde vas a hacer la investigación. Y tienes ahí los datos. Sí, Doc. Muy bien. Listo, Doc. Muchas gracias. Ese problema no lo mueva. Sí, me tardó bastante conseguirlo. Muy bien. Yo quisiera, Eric, preguntarle, ¿no es cierto? ¿Eric era o Clemente? ¿Quién era? Eric. Eric, no sé si te diste cuenta que una vez que está planteado el problema, rapidito te salen los indicadores. Mientras no está claro el problema, no salen los indicadores. Sí, Doc, así mismo fue. Muy bien. Cuénteme, Nicole. Doctora, buenas noches. Disculpe, con lo que la anterior semana usted me ayudó, creo que volví a plantear un problema. ¿Puedo compartirlo? Doctora, el problema que lo cambié fue a este. ¿Cuál es la eficiencia del Código Orgánico Integral Penal, artículo 147, sobre la penalización del aborto consentido con muerte en mujeres en la ciudad de Quito en medio de la crisis sanitaria COVID 2020-2021?
Deme indicadores para decirle si este problema existe o no. Ya, ok. Bueno, aún lo estaba realizando. Entonces, bueno, aquí nos establece que el Ecuador ha criminalizado el aborto y se ha intensificado en los últimos años. También en una página que leí nos decía que estos últimos años que nosotros estuvimos en pandemia hubieron más embarazos. Sin embargo, no se registraron los No, pero no embarazos. estamos hablando de embarazos, mi corazón, sino de abortos. Sí, sí, justo a eso iba. Se registraron más embarazos y por ende se registraron más abortos durante estos últimos años que fueron de la pandemia. Entonces, todo eso A ahorita lo ver, estaba... mi querida amiga, son datos. Yo te Sí, pido datos. No puedo decir, habían más abortos en el Ecuador. Hubieron más abortos en el Ecuador. Con seguridad hubieron más abortos. No te puedo decir si sí o no. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de manera general, ¿no es cierto? Pero si tú me dices, supongamos que tú me traes datos y me dices, a ver, ingresaron a la maternidad Isidro Ayora. En el Ministerio de Salud se registró que ingresaron a la maternidad Isidro Ayora 100 mujeres con abortos incompletos. Yo digo, ese es un dato. ¿Qué me estás presentando ahí, compañera? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, compañera? sí, doctora, disculpe, estaba conversando con el micrófono apagado. Justo en el Ministerio de Salud Pública, en la página, aquí encontré algunos datos. Entonces, en los datos que yo estaba revisando, aquí nos daba por provincia. Abre un poco, por favor, abre un poco, por favor. Ese esquema no lo alcanzo a leer. Ábrelo un poco, agrándale, por favor. Súbele ¿Ahí? arriba. Claro. Ahí. Súbele. Dice, el siguiente análisis se analiza con las mujeres maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo indicador al finalizar el año. Esto es muertes maternas, pero cuando dan a luz, el puerperio es el periodo después de que una mujer da luz. Entonces aquí están los datos de las mujeres que se han muerto después de dar a luz. O sea, que han ido, han dado a luz sus hijos y que por infecciones, por cualquier cosa, han muerto. No están dándote datos. Aquí dice porcentaje de fallecimientos, pero arriba te dice que es por puerperio. Hay una, para que ustedes, las mujeres, a veces no conocemos, ¿no? Hay una infección, una fiebre que se llamaba antes, no sé cómo lo llamen ahora, que es una infección, que es la fiebre puerperal, que se les da a la mujer después de que da a luz. Pero no es por el aborto, mi querida amiga, es por el puerperio, es decir, luego de que son atendidas generalmente por